Gracias a todos por estar acá, por sumarse a otro webinar dentro del ciclo de webinars de UMP en este mes digital. Y nada, les presento a Luciana González Milano. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica. Se especializa en marketing digital, estrategia, comunicación organizacional y creación de contenidos. Y ella ha trabajado con reconocidas marcas a nivel mundial como Hyundai, Crocs, Under Armour, Hunter, E! Entertainment y BBC. Y hoy nos va a hablar sobre estrategia digital, qué, cómo y cuándo. Así que si tienen alguna consulta durante la charla, la pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a ir leyendo. Todo tuyo, Luciana. Bueno, hola a todos, muchas gracias por el interés. Gracias Valentina y OMP por convocarme, la verdad que estoy muy entusiasmada. Sí, hoy vamos a hablar de estrategia digital. Tengo una presentación. Y bueno, hoy vamos a hablar de estrategia digital, qué, cómo y cuándo. Elegí hablar de este tema porque la estrategia digital, la estrategia de marketing digital es algo de lo que se habla mucho, de lo que hay muchísimas entradas de blogs, muchísimas, van a googlear y van a encontrar un montón de resultados, pero no está hablado quizás con la profundidad necesaria o como debería ser, que es una base donde tenemos que adaptarla a nuestra realidad, a la realidad nuestra, de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa, porque la estrategia tiene que estar 100% adaptada a a donde estamos, a donde queremos llegar y a lo que podemos hacer. Bueno, un poquito sobre mí, lo hago rápidamente porque Valentina se me presentó, pero bueno, soy licenciada en comunicación social, tengo 10 años, ay, se me fue, 10 años de experiencia en marketing digital. Comencé con una pasantía y desde ahí no me fui más porque la verdad que me encanta el rubro y es muy desafiante. Y trabajé con varias marcas desarrollando la estrategia digital, marcas en rubros muy distintos, con realidades diferentes, con presupuestos distintos. Y entonces, bueno, un poco la idea del día de hoy es brindarles algunas estrategias o herramientas para desarrollar el plan de marketing digital a partir de mis experiencias, de mi camino recorrido y del ensayo y el error que he tenido como todo el mundo. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategia digital? Tener una estrategia es esencial, ¿sí? Nos sirve porque nos marca un camino a seguir, nos marca la zanahoria, a dónde vamos, le da un sentido a lo que hacemos día a día. Cuando nosotros pensamos en marketing digital, normalmente pensamos en los posteos de redes o como, no sé, si hago una pauta, pero el marketing digital engloba muchos aspectos, los trabajos con embajadores de marca o influencers, si participamos de eventos, si nos aliamos a una marca, todo el contenido que armemos. Entonces, todo eso tiene sentido y todo eso está conectado entre sí cuando tenemos una estrategia que los une, un fin. Entonces es necesario tener una estrategia para que cada acción que nosotros tomemos en el ecosistema digital tenga un sentido y nos dé resultado como marca. ¿Cómo trabajamos la estrategia digital? Bueno, primero que nada, les quiero hablar de lo que es el plan de marketing digital, dentro del cual está la estrategia, para que podamos ver como todo el proceso que tenemos que hacer para estructurar lo que va a ser nuestro marketing digital. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis de situación, de la situación nuestra, de nuestra empresa o emprendimiento, dónde estamos hoy, quién es nuestro público y demás. Luego, tenemos que establecer los objetivos, es decir, a dónde queremos llegar. Y ahí viene la estrategia. La estrategia es el camino que va desde el punto A al B, de donde estamos hoy por hoy a donde queremos llegar. Por último están las tácticas. Las tácticas son aquellas acciones cotidianas que forman parte de la estrategia, que son esas pequeñas cositas, esos granitos de arena que hacemos día a día para poder hacer ese recorrido y pasar de donde estamos hoy a donde queremos estar. Ahí estamos hablando de estrategia digital. Entonces, el primer punto que les mencionaba es en análisis de situación. Y esto es muy importante hacerlo. A veces cuando nosotros hablamos de marketing o pensamos en planificar, pensamos en cómo hacia adelante, hacia dónde queremos ir, qué queremos llegar, qué nos gustaría. Pero siempre tenemos que saber desde dónde estamos partiendo.
de dónde estamos hoy por hoy para poder ser realistas con lo que queremos y poder tener una noción de qué tan lejos estamos y qué tanto tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Dentro de esto también está conocer a nuestro público, que es esencial. Conocer quién es nuestro público de hoy por hoy, cómo es el perfil de nuestros usuarios, clientes, y a quiénes queremos llegar. Porque a veces puede coincidir, a veces puede haber una diferencia entre quienes nos compran hoy por hoy y quienes queremos que nos compren. Entonces, conociendo eso es que vamos a poder también plantear objetivos y trabajar la estrategia de una forma que va a garantizar el éxito. El análisis de situación, por lo tanto, tiene 3 puntos. Primero tenemos que hacer un análisis interno. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es nuestro producto estrella? ¿Qué tenemos como ventaja competitiva? Después, un análisis externo, es decir, mirar qué están haciendo los demás, la competencia, dónde está, qué hace, qué destaca de sus productos. Y el punto importante acá es nunca hacer este análisis para imitar o tratar de estar donde está el otro. Porque en realidad, como les decía al principio, la clave de hacer una buena estrategia es que sea una estrategia adaptada a nosotros, y única y personal en función de lo que queremos, de dónde estamos y demás. Si nosotros estamos imitando a lo que hace el otro o tratando de estar porque el otro está, seguramente no generemos el impacto que queremos generar, y puede pasar que incluso lleguemos al público que no necesariamente es el público que queremos llegar. Acá es interesante siempre hacer un análisis FODA para bajar a tierra realmente dónde estamos hoy por hoy en función del mercado y de la competencia. El otro punto es el análisis del público, conocer a nuestro público. Si se puede, si tenemos la información suficiente, generar un buyer persona, generar un customer journey. Esto siempre va a variar dependiendo de nuestros recursos. Quizás tenemos un CRM o un sistema que nos genera tenemos bases de datos y podemos hacer un análisis como más fino de nuestro público, dónde está, cómo es el comportamiento de compra, cómo es la edad, en qué barrios vive, etc. Quizás no. Y si no tenemos los recursos, igual podemos hacer ciertas estrategias para conocer nuestro público, podemos generar contenidos interactivos e interesantes, de una forma divertida en redes, que nos permitan de a poquito sacar información de los intereses de nuestro público, por ejemplo, encuestas en redes sociales, o juegos, o sorteos, o preguntas, hacer un montón de cosas que nos permitan de a poco ir armando cuál es nuestro público objetivo. También podemos hacer alguna estrategia de email marketing que nos pueda brindar esta información. Es muy importante siempre saber quién es nuestro público, porque obviamente que si nosotros queremos llegar a madres jóvenes, por ejemplo, de cierto nivel socioeconómico, no vamos a hacer lo mismo, ni estar en los mismos lados, ni generar el mismo contenido, que si queremos llegar a estudiantes universitarios, por decir algo, jóvenes de 18 a 25 años. Son públicos distintos, que están en distintos lados y tienen distintos intereses. Entonces, es muy importante conocer nuestro público y a quiénes queremos llegar para realmente hacer acciones que hagan sentido para ellos. El segundo punto que les marcaba es marcar objetivos. Los objetivos son nuestras metas, son lo que nos impulsa. Esto es como si yo estoy entrenando para una maratón, por ejemplo, y yo me voy poniendo objetivos en distintos plazos de quizás un día hacer 10 kilómetros, otro día hacer 15, otro día hacer 21, porque sé que mi objetivo final es llegar a hacer una maratón. Entonces, el objetivo a mí me va a dar un panorama claro y le va a dar un sentido a lo que yo hago, que realmente lo que yo haga me garantice llegar a los objetivos que yo me impuse y que yo quiero llegar, sean de ventas, de posicionamiento y demás. Los objetivos, por tanto, tienen como 3 puntos importantes. Primero, tenemos que bajar a tierra lo que queremos, tenemos que ser realistas. Es decir, todos, cuando tenemos un emprendimiento, una empresa o un servicio, vamos a querer tener muchísimo volumen de ventas, quizás vamos a querer ser un unicornio, a quien no le gustaría, pero tenemos que ser realistas, tenemos que tener objetivos que realmente estén a nuestro alcance, podamos alcanzar y estén cercanos a nuestras posibilidades. Porque si planteamos objetivos muy, muy grandes, nos puede pasar que primero no los logremos, después en el camino, como son objetivos muy distantes, perdamos el foco de lo que estamos haciendo y para qué hacemos lo que hacemos, y también obviamente frustrarnos. Entonces es muy importante ser realistas y tener objetivos alcanzables.
Después tener KPIs claros. Como ustedes saben, los KPIs son los indicadores de performance. Estos van a variar en función de lo que yo quiero, lograr. Esto es como, por ejemplo, las campañas digitales. Cuando yo quiero hacer una campaña para lograr que se venda un producto de la tienda online, por ejemplo, mi KPI en ese caso va a ser, por ejemplo, los clics. Porque a mí los clics me están garantizando que esa persona cliqueó, ingresó a la web y vio ese producto. Es distinto si yo promociono un evento, porque ahí mi interés va a estar más bien en alcance, en la cantidad de personas únicas que vieron el contenido. Entonces, teniendo realmente con qué indicador yo voy a medir mi éxito, también me va a generar como ese panorama claro a la hora de generar acciones. Por último, para establecer objetivos es muy importante que siempre sean a corto y a mediano plazo, que sean realistas y que sean alcanzables en el corto tiempo. Y ahora sí viene la estrategia. La estrategia, como les comentaba, es el camino entre donde estamos y donde queremos estar. Entonces, tener nuestra análisis y situación actual y tener los objetivos y nuestra meta nos va a generar ese panorama claro para la estrategia digital. Esa estrategia digital nos va a permitir generar acciones y generar presencia en, por ejemplo, en redes donde está nuestro público objetivo, en eventos, o hacer acciones relevantes para ese público objetivo, porque ya tenemos ese punto A y punto B claros, entonces va a ser mucho más fácil generar esta estrategia. Como regla de oro para la estrategia, que me parece un punto muy importante, es que no todo es para todos, ¿sí? Es decir, a veces estamos como sobrecargados de información y, por ejemplo, vemos que todas las marcas están en TikTok, o todas las marcas trabajan con influencers, o todas las marcas están en X evento, y nos da esa sensación de que nosotros tenemos que estar. Y no todos para todos. ¿Por qué? Porque no todos los públicos están en todos lados, nuestro público no necesariamente, por ejemplo, sigue a cierto influencer con lo que queremos trabajar, y quizás otras marcas sí trabajan con él. Nuestro público quizás no tiene interés en alguna temática que está como de moda, ¿sí? A su vez, no todo es para todos a nivel recursos, a nivel presupuesto. Si yo tengo un presupuesto limitado, no me conviene invertirlo en algunas cosas que quizás cuestan más dinero y me garantizan menos resultados. Entonces, lo importante de la estrategia es siempre pensar, estar donde es relevante estar para mí, para mis objetivos y para mi público objetivo. Donde está y donde le interesa tener la información y donde hay contenido relevante. Entonces, al pensar la estrategia, debemos primero definir dónde quiero estar y dónde está, obviamente, nuestro público objetivo. Después, generar contenidos y acciones adecuados para ese público, que le resulten relevantes, que le resulten diferentes, que le aporten algo. Y, como punto muy importante, hacer menos pero hacer mejor. Es decir, cuando planteamos una estrategia, lo importante no es tratar de abarcar todo, estar en todos lados, porque todo requiere, si bien a veces puede parecer que todo se puede hacer como en la marcha, pero si queremos hacer contenido, campañas hilando fino y relevantes, necesitamos tiempo, recursos económicos, recursos humanos. Entonces, probablemente no podemos hacer todo al nivel de detalle que requiere hacerlo. Entonces, en ese caso, siempre va a ser mejor hacer menos, pero hacer mejor. Estar en menos redes, pero donde estemos, hacer contenido específico para esa red, adaptado a esa red. ¿Sí? Después, las tácticas son aquellas acciones cotidianas, como esas pequeñas acciones del día a día que hacemos para cumplir la estrategia. Entonces, en este punto es muy importante que consideremos siempre tener una organización y una planificación en nuestras acciones de marketing digital, tanto de redes sociales como acciones de campañas por época, por ejemplo, campañas de medios pagos, con influencers. Planificar y organizar nos va a permitir que, de vuelta, todo tenga un sentido y todo tenga un sentido para lo que hacemos y para nuestros objetivos. Y por lo tanto sepamos que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer porque nos funciona para el objetivo que queremos lograr. De todas formas, en este punto es muy importante que haya un balance entre organización y lugar para la espontaneidad. Porque el mundo digital cambia constantemente, hay constantemente nuevas tendencias, hay nuevas posibilidades, nuevas redes, siempre hay nuevas herramientas que se pueden utilizar. Y está bueno siempre dejar un espacio para generar campañas o contenido un poco más sobre la marcha, que nos permitan utilizar y aprovechar esos momentos como más
de moda o candentes, digamos, de las redes sociales, y no como poder estar en la conversación. Entonces, ahí sería como un balance interesante poder tener la espontaneidad para poder generar cosas que son relevantes en el contexto que se dan. Para armar las tácticas, entonces, tenemos que primero ser siempre en base a la estrategia, porque estas son las pequeñas acciones que generan la estrategia y el cumplimiento de la estrategia. Nunca hacer por cumplir, nunca decir, bueno, hace 2 semanas que yo no hago un contenido en Instagram, entonces hoy voy a hacer un contenido rápido para salir del paso. No, lo que hagamos tiene que ser con un sentido, con un fin, que realmente nos funcione. Porque si vamos a hacer por cumplir o por hacer un tic en una lista, no va a tener impacto, entonces no vamos a lograr nada y por lo tanto va a ser una pérdida de recursos, de tiempo, de dinero, y van a ser balas perdidas. Y es siempre mejor aprovechar el tiempo que tenemos y los recursos en cosas que realmente nos generen como ese impacto y ese ida y vuelta. Y tercero, y esto es un punto muy importante, es medir, siempre medir. Es esencial que estemos todo el tiempo viendo, ¿nos está sirviendo? ¿Estamos logrando lo que queremos? ¿Estamos llegando al público que queremos? Estar siempre viendo, porque si no, es como trabajar un poco a ciegas y nos puede pasar que quizás generamos algo porque creemos que va a tener un gran impacto y no tiene ningún tipo de impacto o tiene muchísimo menos impacto de lo que pensábamos, entonces en realidad estamos como desaprovechando un recurso. Entonces es siempre importante hacer una medición constante. Como resumen de todo esto que estuvimos hablando, hay 2 puntos muy importantes que son necesarios tener en cuenta en todo este proceso de generar el análisis de situación, los objetivos, la estrategia, las tácticas. 2 puntos muy importantes que tienen que estar de principio a fin en este proceso. En primer lugar, es el que le acabo de mencionar, medición. La mejor ventaja o de las mejores ventajas que tiene el marketing digital es que nos da la posibilidad de medir todo constantemente en tiempo real, tanto cuando generamos contenidos orgánicos como cuando hacemos acciones pagas. Esto de forma gratuita, porque las redes sociales, Facebook Ads, Google Ads, Analytics, todo eso son gratuitos, es simplemente como, obviamente, hacer el setup, pero no tenemos que invertir nada y nos está brindando siempre estadísticas, como nuestro público, la edad, el género, en algunos casos donde viven y demás. Todo esto nos sirve muchísimo para poder ver constantemente si las cosas están funcionando, si tienen los resultados que necesitamos, si las campañas están llegando a quienes queremos que lleguen, si hay que ajustar, por ejemplo, la segmentación porque no está llegando a demasiado público o está llegando a gente que en realidad no me interesaba llegar. Entonces está bueno porque constantemente tenemos una información que si la utilizamos bien y la analizamos al detalle, nos puede permitir mejorar siempre nuestros procesos y estar continuamente aprendiendo. Lo mismo cuando terminamos una campaña un mes. Si nosotros hacemos un buen reporting para nosotros mismos, simplemente para tener como ese análisis de cómo nos fue, nos va a permitir trabajar a futuro con cosas que sabemos que no funcionan, porque ya sabemos que, no sé, a nuestro público le interesa más el contenido de lifestyle y de experiencias que el contenido más de información sobre nuestro producto, entonces ya sabemos que quizás tenemos que enfocarnos en ese contenido en los meses siguientes para garantizar mayor éxito. O si vemos que nuestro contenido está llegando más a mujeres de entre 35 y 44 años, bueno, quizás para el siguiente mes generamos contenido especialmente para ese público. Entonces, eso es una herramienta muy buena y muy útil para utilizar. Un paréntesis acá es que también, si bien la medición es muy buena, siempre hay que tener cuidado de mientras una campaña corra o estemos sí, más que nada en una campaña, de no estar constantemente modificando porque eso nos puede perjudicar, sino más bien siempre estar mirando, analizando y hacer alguna modificación que sea pertinente sin estar constantemente cambiando nuestros parámetros. El segundo punto muy importante para tener en cuenta en todo este proceso es el presupuesto. La otra gran ventaja del marketing digital es que no existe un mínimo para invertir. O sea, yo puedo invertir 100 pesos como puedo invertir $10.000. En los medios tradicionales, para estar en radio o en televisión, había que tener mucho capital. Entonces, llegaban las empresas grandes, las empresas establecidas. Las redes sociales y la pauta digital
permiten que cualquier persona pueda estar publicitando y pueda estar al lado de grandes competidores, porque no hay mínimo ni máximo. Claramente, la cantidad de presupuesto que destinemos nos va a hacer variar los resultados, pero eso no quita que no nos limiten y que por lo tanto no importa si tenemos más o tenemos menos, siempre algo podemos destinar y siempre podemos estar jugando en la cancha. Entonces, lo importante acá, en cuanto al presupuesto, es, una vez que yo sé cuánto presupuesto voy a tener para acciones digitales y lo defino, tengo que o subdividirlo en diferentes acciones si quiero, o tomarlo como un todo, pero siempre pensar bien cómo lo voy a invertir. ¿Por qué? Porque dentro de los medios digitales hay medios más caros que otros, por ejemplo, Google Display es más caro que Instagram Ads. Entonces, si tengo un presupuesto muy acotado, quizás me conviene más destinarlo 100% a Facebook Ads y no tanto a Google, porque también hay tipos de campañas que me valen más la pena si tengo presupuestos acotados. Entonces, tener un presupuesto claro me va a permitir aprovecharlo mejor, optimizarlo mejor. Y entonces que ese presupuesto, por más acotado que sea, pueda tener éxito y pueda tener resultados interesantes para mí, que eso es lo más importante. Siempre tenemos que saber con qué presupuesto contamos para ser realistas en nuestras acciones y para también aprovecharlo al máximo. Y bueno, y acá llegamos a la tercera pregunta que tenía en el principio de la charla, que era qué, cómo y cuándo. Bueno, la tercera pregunta es ¿cuándo contar con una estrategia digital? Con todo lo que les comenté, habrán visto que es un trabajo, hay que hacer un análisis, hay que contar con mucha información y hay que como dedicarle a planificar la estrategia y el plan de marketing digital. Lleva su tiempo. Entonces, ¿cuándo es bueno hacerlo? La respuesta es siempre. Siempre. No importa si yo recién comienzo, si recién me estoy lanzando en esto, si estoy aprendiendo. Siempre es bueno tener la planificación. ¿Por qué? Porque me va a aclarar el panorama, la vista, sea lo que apunto, sea lo que voy. Entonces, cuando yo tengo ya eso armado, me va a facilitar mucho planificar las acciones y ver en qué acciones participo y cuáles no, o qué hago en redes sociales, porque yo ya sé hacia dónde voy. Entonces, teniendo esta estrategia planificada, ya después el día a día es mucho más sencillo y yo ya sé que tengo que hacer ciertas cosas para tener éxito y que quizás hay cosas que no me valen la pena hacer. Entonces, siempre es bueno planificar y tener estrategias. No importa el momento en el que esté y si quizás recién me estoy estableciendo, porque siempre nos va a ayudar a organizarnos. Y bueno, como a modo de resumen, algunas de las cosas que me gustaría que quedaran de esta charla, de este webinar. No todo es para todos, como les digo, no todas las marcas tienen que estar en todas las redes o en todas las acciones o trabajar con influencers. Tenemos que hacer cosas que nos hagan sentido, que nos hagan sentido con nuestros objetivos y que sobre todo lleguen, impacten y le interesen al público al que queremos llegar. Entonces hay que ser coherentes con lo que hacemos, más que nada para no perder recursos, como les decía, en cosas que no nos son redituables. El segundo punto, también un poco relacionado a esto, es no hay que hacer por hacer. No hacer por cumplir, no hacer porque siento que tengo que hacerlo. No hacer un posteo por una fecha o por un acontecimiento, porque veo que todas las marcas lo hacen, porque capaz que para mí no hace sentido y para mi público tampoco, y queda raro o no genera impacto. Entonces, no hacer por hacer, siempre ser muy coherentes con lo que vamos a hacer, considerando como de vuelta los objetivos, el público y demás. Debemos estar donde es relevante con contenido interesante. Debemos estar siempre con contenido acorde a donde estamos. Si estamos en Instagram, contenido para Instagram. Si estamos en TikTok, contenido para TikTok. Siempre tratar de hacer contenidos o acciones para donde estemos. Por ejemplo, si yo vendo un producto consumidor final, quizás no me vale la pena estar en LinkedIn y hacer contenido para LinkedIn. Pero sí me vale la pena si yo soy B2B. Y si soy B2B, quizás no me sirve mucho estar en Instagram, pero es en LinkedIn. Entonces, tenemos que pensar bien dónde es relevante para nosotros estar y enfocarnos en eso y hacer contenido relevante para esas redes. También respecto al contenido, esto que es una máxima que me parece muy importante que todos tengamos, que si algo necesita ser explicado, entonces no funciona. Contenido, campañas, si necesita una explicación extra, si a la gente no le queda claro, si el CTA es confuso, si no hay un botón, si hay algo que no queda realmente
claro qué quiere comunicar y hacia dónde lleva, entonces no funciona, porque realmente no va a generar el impacto que estamos buscando. Y por último, el contenido que tenemos que hacer siempre, que tenemos que pensar siempre, tiene que ser un contenido que brinde algo a nuestro público, que sea único, que sea original, que sea fiel a nosotros y no el que hace la competencia o se hace en otro país. El contenido que nos representa. También el punto que hablamos recién del presupuesto. No importa cuánto tengamos de presupuesto, sino cómo y dónde lo invertimos. Lo importante es la optimización del presupuesto para tener éxito. Y por último, quiero comentarles, hablarles de dos grandes oportunidades del marketing digital, que quizás ya las conocen, que son grandes oportunidades si se saben cómo utilizar. La primera es TikTok. TikTok es una red que, como todos sabrán, es la red del momento, y es una gran red. ¿Por qué es una gran red? Porque tiene un algoritmo tan bueno, tan fino, que el algoritmo, cuando uno ingresa a la red social, se le presentan contenidos no solo de quien seguís, sino también contenidos que te van a interesar. Y esos contenidos que te van a interesar están hechos con un algoritmo que es muy fino, en función de tus likes, de cuántos segundos ves los videos, de cuáles pasaste. Y eso hace que cada TikTok sea diferente al resto. Mi TikTok, lo que a mí me muestra mi TikTok, es distinto al de una amiga o al de mi ahijado, porque tenemos intereses distintos, entonces solo se me va a mostrar lo que me interesa. Esto es una gran oportunidad para las marcas, porque si hacen contenido relevante para TikTok, van a llegar al público objetivo directamente y no van a llegar a la gente a la que no le interesa o no ha interactuado con ese contenido. Entonces es una gran oportunidad. Pero, como digamos, desafío, esta red social tiene su propio lenguaje, tiene su propio forma de generar contenido, de manejarse. Se genera mucho contenido a partir de tendencias que hoy se usan y la semana que viene ya pasaron de moda y hay nuevas. Entonces, es muy difícil planificar contenido en TikTok. El contenido tiene que ser espontáneo, tiene que ser relevante por el momento. El sonido o el efecto que se usa hoy, el mes que viene ya es una cosa vieja. Y quizás incluso en una semana o en unos días. Entonces, hay que ser como muy atento y rápido en los movimientos con TikTok. Y el contenido no es parecido a otras redes. Entonces, el contenido que generemos en TikTok, si queremos estar en TikTok, tiene que ser en esa misma app, que tiene un montón de posibilidades, y específico para esa red, no replicado a otras redes, porque es una red que es totalmente distinta a las otras. Y si el contenido no sigue como el lenguaje TikTok o los códigos de TikTok, no va a generar nada. Entonces, ahí de vuelta, si lo vamos a usar, tiene que ser utilizado dedicándole tiempo, recursos y demás. Otra gran oportunidad, que si bien ya está muy utilizada, es una gran oportunidad que yo creo no está tan aprovechada, es el email marketing. El email marketing o los mailings es una herramienta que se usa un montón. Si cualquiera de nosotros entra a su casilla ahora, va a tener un montón de mailings. Y va a tener todo tipo de mailings. Mailings a los que nos suscribimos conscientemente. Mailings que nos suscribimos medio porque nos quedó tiqueada una casilla cuando compramos algo. Y mailings que nos llegan porque compraron base de datos y está en nuestro mail, que capaz cosas que ni nos interesan. Entonces estamos como sobrecargados de mailings, sobrecargados de información, y la mayoría ni siquiera entramos a mailings, salvo algunos que nos interesan en particular. Entonces, ¿quién gana en esta vía de comunicación? Gana la marca que segmenta, gana el que trabaja sus bases de datos. Es decir, si yo tengo una base de datos de clientes y puedo diferenciarla por tipos de compras, por cómo compran, si compra cada 6 meses, por temporada, si compra cuando hay ofertas, cuando hay sales y ciberlunes, qué compra, cuál es su cantidad de compras al año, los intereses, las edades. Si yo puedo diferenciar por subgrupo mi base de datos y por lo tanto generar contenido diferenciado para cada subgrupo, eso es un éxito asegurado, porque le está llegando una propuesta 100% personalizada al cliente y tenés un clic asegurado. Ahora, si yo no tengo la posibilidad, porque no tengo el recurso de diseño, o porque no tengo la cantidad de base de datos, o no tengo tanta información en mi base de datos, es mejor no hacerlo. Porque, como les decía, estamos tan sobrecargados de mailings que si somos un mail más con una propuesta, por ejemplo, de vuelta a clase, y se la mandamos a gente que
que no tiene hijos, por ejemplo, y no estudia en este momento, entonces no va a generar nada y es un recurso que perdí. Entonces, de vuelta, no hay que hacer por hacer y más vale hacer menos, pero hacer bien. Pero si tengo la posibilidad, es una gran herramienta. Y bueno, esto fue mi webinar de estrategia digital. Espero que les haya gustado y que se hayan quedado con información relevante y que les haya interesado. Y bueno, nuevamente gracias Valentina y OMP por la convocatoria. Y bueno, gracias. Muchas gracias a vos, estuvo súper interesante todo lo que nos contaste, buenísimo. Bueno, si a alguno le interesa formarse en marketing digital, ya saben que UMP tiene el posgrado en marketing, en gestión de marketing digital, y pueden consultar, pueden entrar a las redes, nos pueden seguir en Instagram también, ya que hablaste un montón de las redes, obvio. Y nada, los invito a seguir a OMP también en Instagram, porque vamos a estar subiendo todos los webinars, se vienen muchos más por todo marzo. Y nada, gracias a todos por participar, gracias Luciana. Gracias a vos por la invitación.